Muy buenas mis amigos, bienvenidos a la serie de tutoriales dedicados al framework Reactor 2. Mi nombre es William y soy uno de los fundadores del proyecto. Como pueden ver, toda la información concerniente al proyecto Raptor la podrán encontrar en la web raptorweb.cubaba.cu. Aquí estaremos hosteando gran parte o todos los comunicados y gran parte de la información referente al proyecto. Bueno, empezaremos explicando un poco o conceptualizando de qué va el framework Raptor en su versión 2. Como pueden ver, ya yo tengo descargadas las fuentes del proyecto. Pueden ver que existen 4 directorios principales: app, libs, crc y web. Bueno, si alguno de ustedes viene de tecnologías o de otras tecnologías, como por ejemplo Symfony, puede darse cuenta de que existe una similitud notable en cuanto a la estructura de carpeta, y de cierta forma hereda también algunas de las características arquitectónicas de Symfony. Esto se debe a que inicialmente el proyecto Raptor en su versión 1 estuvo basado en la arquitectura de Symfony. A través de estudios de campo, alrededor de un año, se pudieron identificar un grupo de problemáticas que hoy se intenta resolver con la segunda versión del proyecto de Raptor. Esto nos ha permitido reducir en casi un 65% el tiempo de desarrollo de las aplicaciones a través de la remoción de algunas de las características que tenían estas arquitecturas. Por ejemplo, el encadenamiento de ruta a través de configuraciones YAML, propiciar de cierta forma la usabilidad en la utilización de la plataforma. Bueno, empezamos con el directorio app, que contiene toda la configuración global del framework. O sea, aquí estará toda la configuración concerniente a la conexión de base de datos, las configuraciones propias del framework y de otras tecnologías. Bueno, primeramente el directorio session contiene todas las sesiones. Aquí se almacenarán todas las sesiones que pertenecen al propio sistema. Esto puede ser eliminado a través de la propia configuración del framework, ya que es posible utilizar sesiones distribuidas que tributen a arquitecturas con balanceadores de carga. Por defecto, evidentemente, las sesiones se guardarán aquí. Entre tanto, no se necesiten balanceadores de carga, aquí encontraremos las sesiones. Bueno, el segundo directorio es la caché. En la caché se encuentra toda la información, valga la redundancia, cacheada de algunas de las tecnologías que Raptor utiliza y las que propiamente Raptor genera. La primera es AOP, la programación orientada a aspectos. Esta temática la estaremos viendo un poco más adelante. Aquí se almacenarán todas las API declaradas dentro de nuestros componentes que se encuentran en CRC, el autoinstalador de componentes, la caché de Doctrine, la caché de rendimiento y por último el directorio System. El directorio System quiero que se familiaricen con él porque en él se encuentra toda la configuración que de cierta forma sí pertenece a Raptor. Estas son configuraciones que pertenecen a tecnologías que Raptor utiliza y esta es la que Raptor genera. Quiero que se familiaricen porque en algún momento si tuvieran algún problema con la configuración, este se elimina solo removiendo este directorio. Bueno, vamos al directorio de configuración. En él encontraremos dos archivos principales, bundles.yaml y option.yaml. En bundles no es nada más que un manifiesto de instalación de los componentes del sistema. Aquí se encuentran todos los componentes que están instalados en este momento en Raptor. El primero, las guías interactivas. Segundo, los servicios. El bundle de ejemplos y el bundle, el instalador de componentes. Bueno, como pueden ver, son los mismos que se encuentran dentro del directorio src
como pueden ver, y el bundle examples. ¿Ya? Es posible eliminar manualmente uno de estos componentes. Evidentemente nunca debemos eliminar los componentes que pertenecen al vendor example, ya que son los que garantizan el paquete de abstracción en el panel de control de Raptor. Pero sí podemos eliminar bundles que hayamos generado. Solamente necesitamos eliminarlos manualmente de aquí y básicamente quitarlos de esta configuración. Además debemos decirle a Raptor de que existe configuración nueva, por lo que debemos eliminar también el directorio system para que Raptor recache la información. Bueno, vamos a dejarlo como estaba. Perfecto. Ok, ahora vamos al archivo option.yaml. En él encontraremos toda la configuración de conexión hacia la base de datos, como pueden ver, y además de la configuración del framework Raptor. Raptor contiene además otras configuraciones, por ejemplo las concernientes a las sesiones y otras que podrán encontrar dentro de la documentación en la propia web. Además podemos incluir otras configuraciones personalizables de acuerdo a si queramos, ya que podemos desde nuestros componentes interactuar con esta configuración, registrar, eliminar y hacer otro tipo de acciones. Por ejemplo, pudiéramos hacer esto y llamar esto que hemos registrado aquí desde nuestros componentes. Además podemos registrarlo desde el propio componente y hacer esto mismo. Bueno, vamos a dejarlo. Ok, y aquí creo que hemos terminado. Ahora afuera podrán encontrar dos clases principales: app_aspect_kernel, que se encarga del registro de los aspectos declarados en nuestro proyecto. Como el proyecto está concebido en una arquitectura orientada a componentes, evidentemente todo nuestro código siempre estará dentro de alguno de los componentes. Así que si queremos registrar un aspecto, evidentemente debemos de llamar, debemos de buscarlo en qué parte del componente está y registrar registrar la instancia. Esto no es muy utilizado, ya que esta acción es posible realizarla dentro del propio componente sin romper la arquitectura orientada a componentes. Evidentemente, si la registramos aquí, estamos creando una dependencia con el proyecto, y si queremos luego exportar el bundle, evidentemente necesitaríamos de nuevo registrar. Entonces, si movemos esta acción hacia el propio componente, estaríamos tributando a esa arquitectura que hemos planteado. Evidentemente esto no es muy utilizado. En los proyectos reales que hemos realizado nunca hemos necesitado de cierta forma registrar aspectos en la configuración global. Siempre se realizan dentro del propio componente. Bueno, la próxima clase es main, que contiene dos métodos principales. El primero es register class, donde se registran instancias en el contenedor del inyector de dependencias para que luego sean accesibles en cada uno de los componentes. Esto queda a su criterio la utilización. Evidentemente tampoco es muy utilizado. Por defecto aparecen son dos bibliotecas que se encuentran declaradas en libs y que se utilizan a través del inyector de dependencia. Ok, el método más importante aquí es init, que se encarga, esta es la rutina de inicio de nuestro programa. Es la primera funcionalidad que se ejecuta cada vez que Raptor encuentre coincidencia con un patrón de ruta. ¿Ya? Evidentemente, si dentro de nuestros componentes hemos declarado un patrón de ruta y el patrón de ruta actual coincide con ese, primero se ejecuta el init y luego se manda a ejecutar el flujo que se encuentra dentro del componente. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos una condicional que dice que si estamos en modo debug, regístrame una ruta raíz,
y ejecútame cuando se cumpla que el patrón de ruta es igual a la raíz, ejecútame este callback. Este callback básicamente dice que redireccione hacia la ruta virtual /raptor. Esto lo podemos ver a través del proyecto que ya yo tengo cargado, evidentemente. Hasta aquí. Si le damos enter, estaremos mandando a ejecutar a la raíz. Evidentemente estamos en modo debug y regresionó hacia la ruta /raptor. Es esto mismo que podemos ver aquí. ¿Ya? Aquí podemos hacer tareas generales como por ejemplo esta, regresionar a través de hacia otras rutas a través de coincidencias incondicionales determinadas. Esto depende del contexto y del proyecto en que están realizando. Bueno, ahora vamos a hacia nuestra carpeta CRC, donde estará todo el código de nuestra aplicación. Como pueden ver, existen los componentes siempre estarán dentro de agrupadores. Estos agrupadores les llamaremos vendors, ¿ya? Evidentemente siempre los componentes estarán adentro de un agrupador. Así que si queremos crear un componente nuevo que no pertenezca a ninguno de estos agrupadores, evidentemente tendremos que crear un vendor. Bueno, como pueden ver, existe ya un componente example bundle que idealmente viene con las fuentes y que se pueden consultar, ya que contiene algunos ejemplos. El primero es el directorio. Como pueden ver, existe un grupo de directorios aspect que contendrá todos los aspectos que tributa a la programación orientada a aspectos. Un directorio controlador, installer y manifest contienen toda la información con respecto a la instalación de componentes. Este componente puede ser exportado y luego instalado en otro Raptor. Evidentemente esto tributa a componentes de uso general que determinen o que brinden determinada abstracción y pueden ser reutilizables. Para esto estarán estas dos carpetas: el primero el manifiesto de instalación y el segundo el instalador. Bueno, la tercera carpeta es el modelo, que contiene todas las entidades y repositorios pertenecientes a nuestro componente. El directorio resource, que contendrá todos los recursos públicos, nuestros archivos JS, CSS y demás, ¿ya? Cuando el sistema detecte que estamos en modo desarrollo y tengamos archivos declarados dentro del directorio resource, él copiará automáticamente estos recursos hacia la carpeta pública. Evidentemente él siempre los copiará cada vez que encuentre coincidencia de patrones de ruta que pertenezcan a ese bundle. ¿Ok? Bueno, el próximo directorio es rule. Aquí se encuentran todas las reglas de ruta. Una regla de ruta significa que cuando coincida con un patrón de ruta determinado se puede ejecutar estas reglas. Esto se puede hacer a través de anotaciones, pattern, y se le declara un patrón de ruta, digamos /raptor. ¿Ya? Esto es lo que dice es que cuando el patrón de ruta a ejecutar, aquí el patrón de ruta virtual a ejecutar sea igual a esto, se ejecutará esta ruta. Evidentemente ahora mismo si hacemos esto no va a funcionar, porque debemos de registrar también esa regla, pero bueno, más o menos esta es la idea. El próximo directorio es translation, que contiene toda la internacionalización de nuestro componente, y el próximo directorio es views, que contiene todas las plantillas que renderizarán el contenido que deseamos. Bueno, por último, lo principal dentro de esta arquitectura es la clase example bundle, o la clase principal del componente. Esta clase principal contendrá tres métodos: ya, register bundle aspect,
es de lo que hablamos anteriormente. Es posible registrar los aspectos que pertenecen a este propio bundle dentro del mismo sin romper la arquitectura, ¿ya? Ok. El segundo método es entrance, que funciona bastante similar al init del main. O sea, en el flujo quien primero se ejecuta es init, luego se ejecuta el entrance y luego se busca entonces las coincidencias con los patrones de ruta y se ejecuta. Bueno, el último método es register router rule, que se encarga de registrar los patrones o se encarga de registrar las reglas de ruta que hemos declarado en rule. No necesariamente tiene que declararse dentro del rule, podemos declararlo en cualquier otra parte del componente y llamarlo. Evidentemente, por ejemplo, estamos llamando a la misma clase que habíamos abierto anteriormente, ¿ya? Y se registra un patrón de ruta que dice que cuando coincida con esta patrón de ruta se ejecute la regla de ruta que hemos declarado, ¿ya? Si se declara la anotación que anteriormente habíamos visto, pattern, y le decimos esto, no es necesario entonces de cierta forma ponerle el patrón de ruta delante, solamente se le pasa la regla y el framework lee la anotación, perdón, aquí le faltó la arroba, lee la anotación y determina que se está tratando de registrar una regla de ruta con ese patrón. Bueno, lo podemos dar atrás, lo dejamos igual. Ok, básicamente esa sería la estructura de un componente en el framework Reactor. De ahí ahora vamos hacia lo que generalmente utilizaremos más, que serán los controladores. Vamos a abrir el default controller, que contiene un grupo de ejemplos, ya. Y como podemos ver, cada uno de los controladores extenderán de controller, ya. Y de forma obligatoria cada una de las acciones de los controladores primero deberán terminar en actions, ya. Esto es una anotación, igual que los controladores deben terminar en controller, ya. Y de forma obligatoria además contendrán anotaciones si esta acción de cierta forma será machada con un patrón de ruta, evidentemente, porque en esta versión de Raptor para declarar callbacks de ruta, o sea qué funcionalidad queremos ejecutar cuando se ponga en el navegador una ruta determinada, debemos entonces declararlo a través de anotaciones. Esto se hace a través de la anotación @route. Se le pone seguidamente la ruta que queremos, ya. Y además opcionalmente podemos declararle un route name. El route name es bastante útil, ya que si la ruta es mucho más larga, es más útil ponerle un route name pequeño de forma que sea recordable y accesible. Si el route name no se establece, Raptor genera un route name a partir de la propia ruta, o sea, reemplaza los slash por guión bajo. Ok, esta notación API se relaciona con la generación de documentación API para los servicios REST, que estaremos viendo en próximo tutorial, ya que le dedicaremos un pequeño video a la realización de API REST, que es bastante sencillo. Ok, aquí como pueden ver retorna el método, esta acción va a retornar el famoso mensaje hello world con el nombre de la ruta, o sea, debe de retornar el mismo nombre que hemos declarado aquí. Ok, como pueden ver, a cada acción opcionalmente es posible Raptor le pasa por parámetro tres instancias. La primera es el request, la segunda el response, la tercera el route. Cada una contiene funcionalidades en específico. Por ejemplo, veremos el request,
que contiene, a través del método post, es accesible todos los atributos que se envíen a través de ese método, el get. Ya es posible obtener la ruta, get path, physical path plus virtual path, o sea, ok, el método, o sea, un grupo de funcionalidades a través del request, o sea, todo lo que viene de el cliente. El response, o el response contiene también un grupo de métodos. ¿Ya? Es posible escribir dentro del response, pero generalmente con hacer un return dentro del propio controlador, el framework internamente se encarga de hacer un write en el response, ¿ya? Con lo que retornemos acá. Y el tercer parámetro es el objeto de la ruta, o sea, es la ruta llevada a un objeto que contiene un grupo de funcionalidades, o sea, obtener los parámetros, obtener el patrón, si la ruta machea con un patrón determinado, establecer un nombre. Es un grupo de funcionalidades que en sí, como pueden ver, pertenecen al core que utiliza Raptor, ¿ya? En este caso es Slim. Slim es uno de los microframeworks más rápidos que existen y se utiliza mayoritariamente para la prestación de servicios REPS. A través de este microframework, Raptor precisamente trata de cumplimentar la necesidad de rapidez en el procesamiento de las rutas. Ya, aquí tenemos un ejemplo de renderizado de contenido. Por ejemplo, acá tenemos uno sobre cómo persistir a través de Doctrine. Llamamos a la entidad que teníamos declarado anteriormente, le ponemos nombre y apellidos, sexo true, edad 25, y le decimos al manejador que lo persista. Esto lo estaremos viendo con más detalle en próximos tutoriales. Bueno, ya hemos terminado de ver cómo funciona un poco o cómo está estructurado el framework y los principales flujos de arquitectura. Ahora vamos al panel de control. El panel de control es una de las funcionalidades en las cuales debemos habituarnos, ya que contiene gran parte del paquete de abstracción que proporciona Raptor. Como pudimos ver, si tratamos la primera vez que entremos al framework, él tratará de buscar una ruta, una raíz, y cuando la encuentre redireccionará hacia el panel de control Raptor. La primera funcionalidad aquí es la configuración, donde se configuran todos los datos, el nombre del proyecto, el driver a utilizar, el dev name, o sea, la configuración que vimos en el directorio conf. Aquí está. Perfecto. Y las funcionalidades concernientes al paquete de abstracción. Aquí encontramos la funcionalidad de Clear Configuration Cache, que esto realmente lo que hace es decirle al framework que reconfigure o que lea nuevamente la configuración declarada. Un detalle, y es que toda la información Raptor, toda la información que se encuentran en anotaciones, ya aquí en nuestros controladores y además dentro de nuestras clases principales, por ejemplo esta, toda esa configuración es cacheada por Raptor y almacenada dentro de este archivo. ¿Ok? Además, cachea toda la información que se encuentra dentro de bundles y dentro de options. Toda esa información Raptor la cachea, la guarda, y la lectura evidentemente es mucho más rápida. Tiene un impacto en rendimiento grande cuando contamos con muchos componentes y además muchas declaraciones de rutas. Evidentemente, si ahora mismo cambiamos la configuración de nuestra ruta y deseamos poner example y luego ponemos tuto 1,
Evidentemente el router no va a conocer este patrón de ruta si no le decimos que limpie la configuración. ¿Ok? Así que esto lo podemos realizar a través del menú Tools, Clear Configuration Cache, o a través del panel de control minificado que se encuentra aquí. Perfecto. Vamos a darle atrás. Okay. Ya. Una estadística de rendimiento. Aquí tenemos una funcioncita Icon Flag Generator que se encarga de generar iconos ya para nuestros proyectos. Vamos a escoger el icono que deseamos. Ok, perfecto. Esto es una función utilitaria, más bien. El SWA Service Publisher, que en próximas versiones estaremos removiendo, porque básicamente los servicios REST llegan para, de cierta forma, eliminar la tendencia a la utilización de servicios SOAP. Ok, la próxima funcionalidad o el paquete principal de funcionalidades lo podremos encontrar en Bundle. La primera es el generador de bundle. El generador de bundle se encarga de crear automáticamente componentes que deseamos, ¿ya? Eso se hace a través de create. Establecemos un nombre del vendor y un nombre del componente que queremos crear, ¿ya? Okay, a partir de que se crea ya el vendor que queremos, simplemente marcamos dentro del vendor, evidentemente ya él nos los pone, y creamos nuestro componente. Esto lo estaremos viendo en el próximo tutorial, así que no abordaré mucho sobre el tema. Igual, Doctrine Model Generator y Doctrine Schema Generator. Estos dos se encargan de generar modelos, los propios modelos que hemos visto dentro de la carpeta Examples. Como pueden ver, existe un modelo que se llama persona. El Model Generator se encarga de mapear una tabla que tengamos definida dentro de nuestra base de datos y llevarla a modelo dentro de nuestro proyecto. El Schema Generator hace lo inverso, o sea, coge una entidad que tengamos declarada dentro de nuestro componente y la lleva hacia una tabla de base de datos. Okay. LUI Generator se encarga de generación de plantillas en las diferentes tecnologías. Ya, okay, podemos, evidentemente marcamos en la parte izquierda del bundle donde queremos generar nuestra plantilla. Como pueden ver, puede generar una plantilla en blanco de Bootstrap, una plantilla preelaborada ya. Estas plantillas vienen en la ejemplificación de Bootstrap. XTJS, una Entity Template, un Grid Template o un Tree Grid Template. Y además entonces en Angular podemos generar una plantilla en blanco en conjunto con Bootstrap, evidentemente. ¿Ya? Estos son generados dentro de la carpeta Views, y si la plantilla lleva recursos, además copia los recursos dentro de Resource. ¿Ya? Por ejemplo, aquí se generó una plantilla para XT, un grid, y como pueden ver, creó la plantilla Twig y además los recursos los recursos web pertenecientes a esa propia plantilla. Ok. El Resource Publisher se encarga de ejecutar las directivas de minificación que se encuentran en compiler, ¿ya? Si no existe ninguna directiva de compilación de minificación, el publisher simplemente lo que hace es copiar todos los archivos que se encuentran en el resource hacia la carpeta pública en web. Es copiado en la misma estructura, okay, como pueden ver, examples es copiado en la misma estructura en que se encuentra en CRC, examples, example. La única diferencia es que remueve la terminación bundle, ¿ya? Examples, example, y lo que viene a continuación es lo que se encuentra dentro de la carpeta resource. Esto es bastante simple, ¿ya? Ok. Y por último, el bundle installer. Bundle installer se encargará de instalar componentes que de cierta forma se hayan exportado anteriormente
en otro Raptor. Digamos que queremos exportar este componente sample bundle. Una vez que lo exportemos en formato zip, podemos escogerlo e importarlo. Damos submit y el framework te enviará un mensaje diciendo que el componente se ha instalado. Por defecto aparece además contamos con un repositorio de bundles que por defecto de forma offline contendrá el bundle sin Tarsus, que no es nada más que el módulo de seguridad, ¿ya? O el módulo de seguridad por excelencia del framework Raptor. Implementa un modelo estructurado del modelo de control de acceso RBAC, ¿ya? De él estaremos hablando bastante porque es una de las grandes, de cierta forma, uno de los grandes beneficios que tiene Raptor, en combinación con el módulo de verificación biométrica de usuarios a través de reconocimiento de tecleo, ¿ya? Y le estaremos dedicando un grupo de tutoriales. Simplemente con darle a instalar, evidentemente se instalará, el Raptor dará un mensaje diciendo que el módulo de seguridad se ha instalado correctamente. Evidentemente, para poder instalarlo debemos tener configurado la base de datos, ya que él instala un grupo de tablas dentro de nuestro proyecto. Bueno, creo que hasta aquí. Como pueden ver aquí, New and Mic Credentials, esto es utilizado para proteger el panel de control en caso de que así lo queramos, pero idealmente, y les recomiendo que en proyectos reales el panel de control debe desactivarse, debe de esa ruta poderse desactivar, ¿ya? Pero bueno, si la necesitamos por algún motivo, podemos establecerle credenciales, ¿ok? Y cada vez que tratemos de acceder a la ruta /Raptor, el panel de control pedirá contraseña que será establecida aquí. Ok, bueno, creo que hasta aquí el primer tutorial de Raptor acerca de la conceptualización. El próximo tutorial lo estaremos dedicando a la instalación, configuración y creación de nuestro primer componente. Bueno, espero verlos pronto. Saludos y hasta la próxima.